un podcast de Cooperativa. La raíz de la ciencia. Es una presentación de Cooperativa Podcast y el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. This is a microbot. Biomechanical constructs. We call them nanites. Tony, ¿y eso de dónde vino? Nanotecnología, ¿te gusta? Una cosita que... ¿Qué es la nanotecnología? ¿Cómo se desarrolla y dónde se aplica? Junto a nuestra invitada, la doctora María Luisa Valenzuela, conversaremos también sobre la importancia de las llamadas tierras raras en esta industria. Bienvenidos al primer episodio de La Raíz de la Ciencia, el podcast del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. La Raíz de la Ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Un concepto que ha revolucionado al mundo es la nanotecnología. Esto es, la capacidad de desarrollar componentes a una escala nanométrica. En lenguaje puramente matemático, un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro, algo imposible de distinguir con los ojos o percibir con las manos. Para que te hagas una idea, sería más pequeño que la milésima parte del grosor de un cabello humano. Para compararlo con otras escalas de la naturaleza, la forma de vida celular más pequeña se llama micoplasma y mide unos 200 nanómetros, y la molécula del ADN mide tan solo 2 nanómetros. Esta miniaturización de los materiales permite, además de ahorrar espacio, descubrir nuevas propiedades en los elementos. ¿Pero por qué? Si el fierro sigue siendo fierro o el cobre sigue siendo cobre, da lo mismo que tan pequeño o grande sea. ¿O no? Cuando modificamos la forma de un objeto, por ejemplo un alambre o una lámina, pueden tener más o menos resistencia o ser más flexible. Cuando vamos al mundo micro o nanoscópico, hay una transformación. La forma de comportarse o de interactuar cambia. En escalas tan pequeñas, empezamos a identificar cómo interactúan las partículas individuales y hacer evidente el comportamiento cuántico de la materia. Las leyes de la física que estamos acostumbrados ya no son válidas. Aquí es donde aparecen algunas de las propiedades increíbles de la nanotecnología. Por ejemplo, pensemos en el carbono, un elemento muy común, en los lápices de grafito, por ejemplo. Cuando lo llevamos a una escala nanoscópica y agrupamos los átomos de carbono en forma de hexágonos regulares, podemos transformar el humilde carbono en una estructura llamada grafeno, un material que solo tiene un átomo de espesor. Es unas 5 veces más liviano que el aluminio, pero unas 200 veces más resistente que el acero más resistente que se haya desarrollado. Además de ser un excelente conductor tanto térmico como de la electricidad. Estos cambios en sus propiedades físicas y químicas permiten desarrollar nuevos y mejores materiales hechos a medida de lo que se necesite solucionar. Esta es una de las razones de por qué la nanotecnología es uno de los campos más fértiles de investigación científica y desarrollo tecnológico. Algunas ventajas de esta miniaturización son una mayor eficiencia energética. Por ejemplo, el desarrollo de nuevos procesadores podría cuadruplicar la duración de la batería de tu teléfono móvil y aumentar las velocidades de aplicaciones, las traducciones en línea o incluso mejorar el acceso a Internet. Además, es una buena noticia para el planeta, pues si los servidores de computación migran a esta nueva generación de procesadores, podría disminuir drásticamente su consumo energético. Y el 1% de toda la energía que se usa en el mundo está dedicada a alimentar estos supercomputadores y centros de datos. La nanotecnología es omnipresente, desde las pantallas a equipos de minería, en contrastes y equipamientos médicos, electrodomésticos, en antibacterianos y hasta incluso en la ropa, entre muchas otras cosas. Pero a diferencia de los materiales tradicionales, como el hierro y el cobre que se extraen desde el suelo, los nuevos nanomateriales se fabrican en industrias y laboratorios y requieren algunos elementos químicos muy particulares y poco conocidos como las tierras raras, y discutiremos sobre el rol de estos conversando con nuestra invitada de hoy.
Te recomendamos, como siempre, que compartas este episodio de La Raíz de la Ciencia con tus amigos y familia y seguirnos también en Spotify, Apple Podcast y cooperativapodcast.cl. Esperamos escucharte también a través de nuestras redes sociales. Somos @ciencia_chile o @jcbamin en Twitter e Instagram. Es un gusto para mí darle la bienvenida a la directora del Instituto de Ciencias Químicas Aplicadas de la Universidad Autónoma de Chile. Ella es doctora en química y además de hacer investigación, es también autora y coautora de libros de divulgación como Reciclaje de baterías de litio y Energías que mueven al mundo sobre energías renovables. Doctora María Luisa Valenzuela, un placer tenerla de vuelta aquí en este podcast. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un placer para mí, en realidad. Esta vez vamos a hablar de un tema diferente. La vez pasada hablamos de reciclaje de litio, un gran elemento, y ahora vamos a hablar de un tema diferente. Y quiero preguntarte cómo se relaciona tu investigación a la nanotecnología o los nanomateriales. En realidad ese es mi fondo, o es de lo que yo me preocupo hace muchos años. Estoy trabajando en sistemas nanotecnológicos, producción de nanopartículas, ¿no? Ha sido una evolución desde mi tesis doctoral y he ido obviamente evolucionando los tipos de metales que he ido trabajando para hacerlos nanopartículas en general, para potencialmente llevarlos a alguna aplicación real. A mí me llama mucho la atención esto de la nanotecnología porque es algo tan pequeño que me pregunto cómo pueden diseñar y trabajar con estas estructuras tan diminutas, pues son casi átomos o moléculas individuales las que están utilizando. Bueno, sí, la verdad es que si uno magnifica esto a escala nano, estamos hablando de una 1000.000.000ª parte de un metro. Al ojo uno no lo ve. Y obviamente para obtener ese tipo de tamaños hay varias formas de poder sintetizar ciertos compuestos nano, ya sea a base de metales o a base de polímeros nanotecnológicos. Bueno, hay un sinfín de síntesis, puede ser en solución, la mayoría son en solución, y específicamente lo que yo sintetizo en realidad es hacer nanopartículas en estado sólido, ¿ya? O sea que no es el líquido donde yo obtengo las nanos, sino que hago una pirólisis, que es como quemar material, y en ese proceso de la quema de un material a nivel macro obtengo nano, y eso después lo estudio con lo que significa obviamente toda la parte física, ¿cierto? Los instrumentos físicos que nos permiten determinar, por ejemplo, el número de componentes nano que tenemos en el material obtenido, o incluso la cantidad de material nanométrico que tengo. Y esos son microscopios de alta resolución, microscopios de barrido, se les llama SEMI-TEM. Esos son los más importantes instrumentos que yo necesito para saber que lo que estoy sintetizando es a nivel nano. Uno piensa de repente en materiales como que se pueden transformar, que son el mismo elemento. Por ejemplo, el carbono puede ser un lápiz grafito o puede ser un valiosísimo diamante, y en escalas nanométricas se pueden ser como el grafeno, que es un elemento nuevo, súper delgado, casi como de un átomo de espesor. Lo que ustedes hacen o producen en estos nanomateriales son mezclas de materiales, o estamos hablando, por ejemplo, de átomos de oro o de otros elementos químicos. La verdad es que tú puedes obtener compuestos, por ejemplo, óxidos metálicos a nivel nanoparticulado. Puedes tener metales puros a nivel nanoparticulado. Todo lo puedes llevar a nanopartículas. De hecho, un polímero también puede ser nanoparticulado, ¿no? Nanoestructurado. Entonces, y eso hace que todo sea un mundo nuevo por descubrir. Lo bueno de la nanotecnología, que a pesar de que lleva años ya trabajándose, cada vez se van creando nuevas ventajas, nuevas propiedades, nuevas aplicaciones, y que lo estamos viendo en la vida diaria. Y lo mismo tú dices, por ejemplo, el grafeno, que claro, uno ve un lápiz mina, adentro tiene un grafito. El grafito no tiene ninguna propiedad específica, solo sirve para, obviamente, hacer escritura, borrar, ¿cierto? Pero a nivel de grafeno, ese mismo grafito es superconductor. Entonces está llamado a ser el futuro cobre, ¿no? Y por eso hay que tenerle ahí un poquito de ojo, porque al ser esta aplicación tan importante, un superconductor va a reemplazar al cobre de todas maneras en algún momento. Pero este no es el único. Ya conversábamos antes de empezar a grabar este podcast que hay muchos materiales que se ocupan en la nanotecnología. Tú misma mencionaste ya varios que se van ocupando.
Pero hay otros elementos que tú me los mencionaste, que son los lantánidos. ¿Qué son estos elementos y por qué son importantes? Bueno, los lantánidos, la verdad que, o tierras raras, porque también están como en esa categorización, ¿no?, de tierras raras, son elementos que regularmente vienen casi siempre con la minería del cobre. Está muy unido a los yacimientos de cobre, hay algunos. Y claro, estos elementos han sido hace un par de años atrás mirados porque son también súper utilizados, por ejemplo, en algunas aleaciones metálicas. El escandio, por ejemplo, que es uno de los posibles lantánidos del europeo, se usa en las pantallas de cristal líquido, por ejemplo, en los televisores de cristal líquido, que es un elemento de tierra rara que está a nivel también nanoparticulado, porque obviamente como estas propiedades, tú necesitas muy poca cantidad de estos elementos a nivel nano, producen una mayor cantidad de propiedad, ¿no?, de luminiscencia. Se usa mucho como láseres, como contrastes, por ejemplo, en resonancia magnética nuclear. En medicina se ha usado mucho, el gadolinio es uno de ellos que se ha usado mucho en medicina, porque es un contraste con muy poquita cantidad. Obviamente el cuerpo se puede ver vía resonancia magnética nuclear. El disprosio está en las pantallas de celulares, por ejemplo, que es otro elemento de estos lantánidos. Pigmentos también para dar colores en las mismas pantallas de celular, de televisores. Entonces también unido a la parte eléctrica. Me queda una pregunta, porque tú mencionaste, se les conoce también como tierras raras. ¿Eso quiere decir que es muy difícil encontrarlo? ¿Dónde podemos ubicar estos elementos? Mira, la verdad es que sí, son elementos muy escasos. Para muestra un botón, o sea, ahí el mayor productor de este tipo de elementos es China, por ejemplo. Tiene el 90% de la oferta mundial, lo extrae China, porque ahí están los yacimientos más grandes de este tipo de metales, o de elementos tierras raras, por así decirlo. Pero, por ejemplo, aquí en Chile también se ha encontrado un yacimiento de tierra de lantánido que está en la región del Biobío, y lo más probable es que ya están, obviamente, empezando con la posibilidad de extracción y para poder seguir, ¿cierto?, en la senda, como en nuestro país es minero. Este descubrimiento, sabiendo que hay ya lantánido en nuestro país, potencia, obviamente, la explotación. También obviamente se sabe que sale también un poco, pero es a veces por cantidad no vale la pena extraerlos desde la minería del cobre. Algunas empresas mineras obviamente ya están viendo que en sus relaves también tienen una posibilidad de hacer, como te digo, economía circular, porque los relaves regularmente son desechos de la minería, pero ahí también siguen teniendo más metales y quizás con un esfuerzo mayor reinventan esto, ¿cierto? Y hacen que esto, que es un desecho, pueda ser también utilizado o puedan extraerse nuevos metales dentro de la misma minería, y eso lo hace ser, por ejemplo, una economía circular, ¿no? No es un desecho, sino que también es una oportunidad para seguir extrayendo más metales. María Luisa, no me quiero despedir de ti sin escuchar tu mensaje final para todos quienes escuchan este podcast. Mi mensaje siempre, es seguir apoyando la ciencia, seguir apoyando a los investigadores que hacen esto. Por eso el gobierno y las instancias, obviamente, gubernamentales que dan apoyo financiero a estos estudios tienen que seguir apoyando más y más a los investigadores de Chile. Muchísimas gracias, María Luisa Valenzuela, por tu mensaje, por tu tiempo, por la claridad también en explicarle un tema complejo que no es fácil de dimensionar y que no podemos ver. Así que esperamos tenerte pronto también de vuelta aquí en el podcast La Raíz de la Ciencia. Muchas gracias. Chao, gracias. La Raíz de la Ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl y suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o tu plataforma de audio favorita. La Raíz de la Ciencia es una presentación del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile y cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar.